Bueno, muy bien. Bienvenidos todos a este nuevo devocional el día de hoy. Voy a pedirle favor a Guilmeda que sea tan amable de leer el Salmo número 27 y vamos a leer el verso número 13, 27, 13. ¿Sí? Entonces, Guilmeda, bendiciones, por favor, haga la lectura. Sí, pastor. Salmos 27:13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Amén. Amén. ¿Lo vuelve a leer, por favor? Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Muy bien. Amén. Tremendo, ¿no? Hubiera yo desmayado. Yo creo que cualquier persona, ¿no? Le hubiera pasado lo mismo. Hubiéramos desmayado, a menos que tuviéramos una esperanza. ¿Y en dónde? ¿En dónde dice la palabra que vamos a tener esa respuesta o esa bendición? Acá, acá en la tierra, acá en la tierra. Por eso este salmo nos está hablando y es David el que está escribiendo. Según los eruditos bíblicos, se cree que David escribió este salmo, bien sea cuando, cuando huía de Saúl, el rey, o cuando huía de su hijo Absalón, que su hijo Absalón usurpó el trono con astucias, con engaño, y se le unieron muchas personas, e incluso muchos de los que estuvieron con su padre David se le unieron a él para hacerle contrapeso, para hacerle guerra, porque conocían los secretos de David. Y fue lamentable esa situación. Por eso este salmo lo escribe desde una de esas dos opciones. No hay una certeza desde cuál, pero sí lo que dice la palabra es que él se llenó de esperanza. Él se llenó como de ese anhelo, de esa seguridad, de esa confianza, porque él lo dijo, hubiera yo desmayado. Y ahí hay algo bien interesante. Quiero que tomen apunte, por favor, de ese hubiera yo desmayado. Él está hablando en un tiempo pasado, hubiera, ¿sí? No desmayó porque creyó algo que todavía no veía. Por eso cuando a usted le dan una palabra profética, cuando a usted le dan una palabra de parte del Señor y usted se aferra a esa palabra, debe decir como dijo Jacob en su momento, como se ha enseñado en el transcurso de estos devocionales. Sí o sí, Dios cumplirá su propósito en cada uno. Jehová cumplirá su propósito en mí. Por favor, Jaime, lea el Salmo 38, el versículo número 8. Ahí vamos a encontrar esta promesa de parte del Señor. Salmo 38, ¿sí? Perdón, a ver qué, 38. el, a ver si me fue esta palabra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Salmo 138, Ah, por favor, sí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Es 138 el verso 8, Jaime, por favor. amén, mi pastor. Léalo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre.
no desampararás la obra de tus manos. Muy bien, imagínense. O sea, cuando el Señor da una palabra, gracias, Jaime. Cuando el Señor da una palabra y hay una certeza que es de parte del Señor, el Señor cumple. Les voy a colocar un ejemplo con el rey David, con el mismo rey David. Cuando él se enfrentó a Goliat, él primero averiguó qué le daban al que venciera a Goliat. Él dijo, yo no voy a pelear esta pelea si no hay un botín de por medio. Y esa es una recomendación también para todos. No nos metamos en peleas donde no haya botín, donde no haya botín. Y David preguntó, ¿qué le darán al que venciere a Goliat? Y entonces le dicen, el primer premio es que lo exoneran de impuestos de todo por el resto de su vida, a él y a su familia. El segundo premio es que se va a sentar todos los días de su vida a comer en la mesa del rey. Y el tercer premio, la hija del rey como esposa. Y David lo preguntó varias veces y le dijeron lo mismo. Entonces, cuando él se va a enfrentar a Goliat, él en su corazón tuvo que haber dicho, yo no me puedo morir en esta batalla, porque Dios dijo que yo sería el rey de Israel y todavía no soy rey de Israel. Así pues de que yo me le voy a enfrentar porque aquí Dios no me va a dejar morir. Yo creo que esto le da ánimo a alguien que pensó que ya no había oportunidad para ver victorias. Y usted va a ver victorias. Sus ojos van a ver lo que Dios le ha prometido. No se va a quedar en una ilusión. Si Dios le prometió una familia, la va a tener. Si Dios le prometió un ministerio, va a vivir en el ministerio. Si Dios le prometió una bonanza, Dios se lo va a conceder. Dios nunca miente. La palabra lo afirma y dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, esto no es humano, esto es divino. Y Dios no está improvisando con nadie. Dios no juega a los dados. Dios no juega con las emociones de nosotros. Dios, en su infinito amor, Él nos dio promesas y Él las quiere cumplir. Así pues de que cuando David está escribiendo el Salmo 27, volvamos allá por favor. En el verso 3, él está diciendo, hubiera yo desmayado. Y yo creo que a muchos les ha pasado igual. Hubiéramos desmayado, ya no hubiéramos seguido en este camino. Entonces, él viene del Salmo 23 diciendo, en la casa de Jehová, ciertamente, el Salmo 23, verso 6. Milena, por favor, Milena Rojas. El Salmo 23, verso 6. Y luego vamos a escuchar una hermosa alabanza. Vamos a orar y a descansar en el Señor. Ese reposo al que nos llama el Señor constantemente. Léalo, Sí, Milenita, por favor. sí, pastor. Salmo 23, 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Mm? ¿Cómo lo interpreta? ¿Cómo lo entiende, Milena? Ese Salmo 23, yo creo que es uno de los más leídos en el mundo. En Israel hay un museo donde ese salmo, el Salmo 23, está escrito en casi en todos los idiomas del mundo.
que es un salmo de esperanza. Es un salmo donde David también, estando en la cueva de Adulán, él se acordaba de cómo él era con las ovejas que cuidaba de su padre. Y él se puso en esa posición. Y él dijo, yo voy a ser oveja y Dios va a ser mi pastor. Así como yo cuidaba a mis ovejas, Dios me va a cuidar a mí porque soy su hijo, porque me hizo una promesa. Nunca me va a dejar. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Ayer usted probó la misericordia de Dios. Hoy usted está probando la misericordia de Dios. Mañana seguirá probando la misericordia de Dios. Porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Dichosos los que disfrutamos la misericordia de Dios. Dichosos los que somos alcanzados por Él. Dichosos los que a los que nos fueron abiertos los ojos del espíritu, del alma, para poder ver en qué manos estamos. Vamos a escuchar esta hermosa alabanza y mientras se escucha ya el fondo, la letra, pongámosle cuidado a esa hermosa canción. Mónica, buenos días. Tenga la bondad, por favor. Muy buenos días para todos, bendiciones. Amén. Días. Todos tenemos que pasar por un proceso. Y alguna vez cruzar por medio de un desierto. Y enfrentar la realidad. Que todo lo que pasa tiene una razón. Y aunque no lo entiendas, Dios tiene el control. Todo tiene su tiempo. Dios no se ha olvidado de ti. Todo tiene su hora. Tu momento llegará. Todo tiene su tiempo. No dejes de creer. Se acerca ya tu nuevo amanecer. José fue empujado a una cisterna. Sus hermanos lo vendieron por 20 monedas. Pero Dios no abandonó. Tampoco se olvidó del sueño que soñó. Y estando en Egipto fue el gobernador. Todo tiene su tiempo. Dios no se ha olvidado de ti. Todo tiene su hora. Tu momento llegará. Todo tiene su tiempo. No dejes de creer. Se acerca ya tu nuevo amanecer. Mantén la fe. Nunca te rindas. Lo que Dios prometió, sin duda cumplirá. Cuanto más oscura sea la noche, un nuevo día se hace. Sin duda, lo que Él prometió, Él lo cumplirá. Dios no le debe nada a nadie. Toda promesa que ha salido de la boca de Dios, Él la va a cumplir. Sí o sí, Él la va a cumplir. Usted puede dudar de cualquier persona. Usted puede dudar de cualquier institución.
Usted puede dudar de cualquier gobernante, pero de Dios jamás, jamás. Aférrese a esas palabras que Dios de seguro le ha hablado ahí, a su corazón, a su espíritu. Y usted tiene la certeza. Vamos a observar unos detalles de este Salmo 27. ¿Por qué se dice que David huía, bien sea de Absalón, su hijo, que se armó de ejércitos para perseguir a su padre, o de Saúl, el rey, que también tenía ejércitos? Comienza diciendo: Jehová es mi luz y mi salvación. Y ahí aparecen las palabras: ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Quiero que escriban algo, por favor, ahí en sus agendas. Escriban algo que les pueda ayudar. El peor enemigo que uno puede tener es al que uno no le puede hacer daño. Anótenlo, por favor. El peor enemigo que uno puede tener es al que uno no le puede hacer daño. Y en este caso de Absalón, que era el hijo de David. David amaba a Absalón por ser su hijo y no le podía hacer daño. Él no lo podía contraatacar. David tenía 600 hombres. Él los adiestró, él los entrenó para ser valientes, guerreros, esforzados. Pero él nunca usó a sus guerreros en contra de su propio hijo. Como nadie debiera de usar oraciones en contra de sus hijos. Ninguno de nosotros debiéramos, por mal que se comporten nuestros hijos, ir a lanzar una palabra que les vaya mal. Pero sé que hay padres que han sido fuertes contra sus hijos. Han sido fuertes contra sus hijos. Y sé que hay hijos que un hijo le haga mal a un padre, digamos que está dentro de lo que se ve, pero que un padre, una madre le haga mal a su propio hijo, es lo que no debiera de pasar, es lo que no debiera de suceder. Por eso el último versículo del Antiguo Testamento cierra con una promesa, pero también con una maldición. La promesa del último versículo del Antiguo Testamento es: Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Porque esto casi siempre ha existido, la división familiar, las guerras familiares. Los hijos no se pierden fuera de casa. Los hijos se pierden muchas veces dentro de casa por las malas palabras de los padres, por las malas actitudes. Y hay padres que se bajan al nivel de sus hijos y los maldicen y les dañan la vida y les dan mal ejemplo y un sinnúmero de cosas. No sé si algunos ya olvidaron un testimonio que les contaba. Hubo una época donde estaba aprendiendo, hace muchos años, en mi juventud, como un medio de obtener algún recurso, aprendiendo a hacer escobas. Y hubo un señor que se ofreció en enseñarme a hacer escobas. Y
Él me enseñaba y me decía dónde comprar los insumos, dónde comprar la materia prima. Y yo empecé a equiparme de todo. Y un día él se ofreció ir conmigo a comprar unos insumos en un sector industrial acá de Bogotá. Y a mí me sorprendió porque él iba con varios hijos y con nietos. Ya era un señor de edad en su momento. Era un señor de edad. Y se llevó, no sé, tal vez como seis muchachos, unos adolescentes, otros niños. Y él. Y yo dije, me va a acompañar a comprar insumos, pero mire, llevó a varios niños. Yo dije, debe amar mucho a sus muchachos para andar con todos. Resulta que cuando llegamos al lugar, una bodega y un almacén donde había unos mostradores, pero al fondo también habían mucho material. Y este señor le pide materiales que estaban dentro. O sea, él ya sabía, él ya había ido muchas veces a ese lugar. Yo era la primera vez que iba. Y cuando el joven del mostrador entra a traer lo que él le pidió, impresionante lo que pasó en ese momento. Los adolescentes y los niños empezaron a coger de esa fibra con la que se hacen las escobas y empezaron a meterla por dentro de sus pantalones en la cintura. O sea, este señor llevaba a todos los niños para que robaran juntamente con él fibra. Yo dentro de mí dije, Dios mío, ¿con quién estoy andando? ¿Qué clase de persona es esta, Dios? Y fue impresionante, porque todos llevaron. O sea, si íbamos por 10 libras de fibra, yo creo que sacamos 50. Y digo sacamos porque todos estábamos ahí, pero solo pagamos 10. Y yo cuando yo vi todo eso, dije, Dios mío, ojalá que aquí no nos sorprendan, porque o si no, también pago platos rotos. Y salimos y todo quedó así. Yo le pagué al Señor el entrenamiento que me estaba dando todo. Nunca más quería saber de él, de nada de lo que estaba haciendo. Él estaba entrenando a sus hijos y a sus nietos para lo que estaba haciendo. Pero ¿cuál sería la sorpresa, amados? ¿Cuál sería la sorpresa? Años después, en una celebración de Navidad, una Navidad, ellos tomaban licor y todo, ya los muchachos crecieron, los que eran de 12, 13, 15 añitos, ya dejaron de ser adolescentes, se convirtieron en jóvenes y empezaron a tomar licor con este señor. Una Navidad, póngale 5 o 4 años después, y hubo una pelea entre ellos. Y uno de los hijos, le propinó 8 puñaladas a su padre. ¿Cómo es que dice el dicho? Cría cuervos. ¿Cómo termina? Y te sacarán los ojos. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Que muchas veces se cree que no. A mí no me va a pasar. Y a David le pasó. David prácticamente inspiró a su hijo. Inspiró a su hijo y su hijo se armó de ejércitos. Por eso, cuando David está escribiendo este salmo, empieza diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación. O sea, David se aferró a Dios, como debemos hacer todos nosotros, aferrarnos a Dios. Y luego dice, cuando se juntaron contra mí, estoy leyendo Salmo 27, verso 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron
y cayeron. Que sea Dios el que intervenga en el asunto, pero no nosotros. Clamar a Dios para que se haga justicia, pero no la justicia nuestra. Les voy a contar algo que tal vez a algunos les guste, a otros no. Espero que a todos les guste. Pero Dios por lo general toma venganza convirtiendo a las personas a Él. Aló. Dios por lo general toma venganza convirtiendo a las personas a Él. Amén. Atentamente el apóstol Pablo. ¿Me estás persiguiendo? Ah, te voy a enseñar el amor. ¿Me odias? Te voy a enseñar el amor. ¿Me persiguen? ¿Me quieren matar? Te voy a enseñar lo que es la vida. Muchos dije, oh, wow, ¿cómo así? O sea, si yo quiero que le vaya mal y antes le empiece a ir bien, así es Dios. Así es Dios. Por eso Él dice, oren por sus enemigos. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Para que ascuas de fuego se amontonen sobre su cabeza. O sea, para que les dé vergüenza, para que les dé pena. No sé a cuántos nos pasó. Los que no éramos muy amantes del evangelio antes de estar en él. Los que dijimos muchas veces de una iglesia cristiana. ¿Habrá alguien que haya dicho antes, no, yo por allá, no, yo no me veo cargando una Biblia, leyendo una Biblia, haciendo lo que hacen? No, yo no. Henos aquí. ¿Alguien que secunde un testimonio? Aló. Y hoy henos aquí, escuchando su palabra. Lo que antes odiábamos, ahora lo Apóstol, amamos. yo puedo dar un corto testimonio. Délo, Anita, claro que sí, bien pueda. Yo hubiera sido conocedora de la palabra desde joven, porque mi hermana Beatriz, ella que no hizo para que nosotros buscáramos de Dios, pero no, en desobediencia no lo hicimos. Ella llevaba reuniones a la casa así como nosotros hoy en día hacemos, y yo me portaba mal. Yo tenía como 9, 10 años. Yo me portaba mal porque no me gustaba y le hacía unos desaires a las personas que llevaban la palabra. No me gustaba, odiaba eso. La verdad odiaba, me ponía malhumorada. Yo me paraba en las iglesias y allá decían aleluya y yo gritaba que cada cual coja la suya y salía corriendo. Dios mío. Yo era perseguidora, no me gustaba, lo odiaba de corazón. Yo decía, yo no me veo en esas, a mí me gustan mis farras, a mí me gusta todo. Y así en la adolescencia lo mismo, no me gusta, no me gusta. Mi hermana hacía todo, mejor dicho, lo había y por haber, por enamorarnos de Dios y nosotros, no, eso era, mejor dicho, era terror. Que yo qué tal dejar lo mío, lo sabroso por buscar de Dios, por meterme a eso, ¿qué les pasa? Yo peleaba mucho, yo era, pero mejor dicho, yo creo que era una de las menos que me veía ahí porque a mí me gustaba la vida que según para mí era buena, era sabrosa, a mí me gustaba mucho, demasiado. Yo no me veía cambiar las cosas que yo llamaba bueno por andar con Dios. No, no, yo renegaba, peleaba, eso era mejor dicho. Después empecé a acompañar a mi mami a los cultos, yo iba, pero cuando empezaban a orar, eso para mí era horrible, no lo soportaba y yo me salía. Y yo le decía, yo prefiero esperarla en un parque que escuchar esta gritadera. No me gustaba. Pero yo digo que poco a poco, en esas idas a acompañar a mi mamá, empecé a enamorarme, a conocer, a conocer. Y hoy en día, pues, dice uno, yo creo que ellos, mi mamá y mi hermana no dejaron de orar y ahí estoy. Ahí estoy y siempre he dicho, ahí ya empecé, ya estoy en eso, ahí me quedo. Ahí me quedo porque sí, hay cosas que uno nota que en la vida le han cambiado. Falta mucho, pero sí se da uno cuenta que sí, que Dios toma el control de uno, lo moldea, lo va transformando y ando agradable con Dios. Me gusta estar ahí, me gusta estar escuchando prédicas, me gustan las oraciones. Sí, me conecto con las cosas, a pesar de que en el pasado fui terrible, perseguidora de las iglesias, apóstol.
Entonces los invito que sí, es bueno caminar con Dios y se ven resultados. Oh, muy bien, qué testimonio, muy hermoso. ¿Hay alguien más que quiera contarnos parte de cómo fue que usted persiguió a la iglesia? Creo que todos de alguna manera lo hacíamos, renegábamos, ¿cierto? Maldecíamos, nos burlábamos de ellos. El apóstol Pablo fue el mayor perseguidor de la iglesia. Él mandaba a matar a los cristianos, él mismo aprobaba, él tenía el poder para hacerlo y lo hizo, lo hizo. Por eso, cuando Dios lo derriba y el apóstol Pablo escucha una voz diciéndole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo en ese momento le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es dar puntapiés contra una puntilla que tiene la punta hacia afuera. O sea, no te chuces, no te lastimes a ti mismo. ¿Mm? Así puede que conocemos parte de esa historia, cómo el Señor lo ungió, cómo el Señor lo llenó del Espíritu Santo y él vino a ser uno de los más grandes predicadores. Por favor, digan conmigo, al que más se le perdona, más ama. Al que más se le perdona, más ama. Por eso en el Evangelio usted encontrará personas que van a decir, a mí, conmigo Dios no bregó tanto. Yo no fumaba, yo no tomaba, yo era, no, lo mejor, amados. Dios comenzó con todos nosotros desde la resurrección, porque la palabra de Dios dice que estábamos muertos en delitos y en pecados. Todos estábamos muertos en delitos y en pecados. Él comenzó con nosotros desde la resurrección de nuestra vida. Por eso hoy debemos estar muy agradecidos con Él, porque todos estábamos ahí en ese ámbito de hacer maldad, de pensar maldad. ¿Alguien más quiere compartir parte de su testimonio? Eso ayuda mucho. Usted dirá, no, yo no, lo que yo hacía, no, ¿a quién le interesa? Interesa. Porque hay personas que nos pueden estar escuchando que es su primera vez y ellos no se identifican con nadie, piensa que son los más malos. El apóstol Pablo en una ocasión dijo, yo era como un abortivo, yo era el menor, ¿cierto? El más grande pecador era yo y Dios de mí tuvo misericordia. Adrián, ¿quiere contarnos algo, parte? Bien pueda, por favor. Dios le bendiga, pastor. Muy buenos días para usted, Amén, para buenos todos, días. para la familia Renovación que en este momento nos escucha. Sí, pastor, yo creo que de todos los que estamos acá, me persiguió más Dios que yo a él. Sí hubo burlas, claro, ahorita estaba compartiendo con Moni, porque la vida cristiana yo la inicié sobre los 26, 27 años, con algo que señalaba por ignorante, y eran filas que estaban en una iglesia donde yo finalmente inicié. No fui obligado, en el sentido de que me llevaron, solamente me tuvieron paciencia, me tuvieron amor. Mi esposa me invitó, sin embargo, yo siempre fui creyente a la palabra en el catolicismo. Solamente le dije una cosa que es lo que sí quiero enfatizar, y es que Dios prepara nuestro corazón y cuando está esa tranquilidad y esa paz, ya, vamos a los brazos de papá. Fue un par de semanas después de que ella me invitó, pero yo venía con una sed y un hambre de, de ser amado por el tema del alcoholismo, ¿sí? El alcohol tocó mucho mi familia, mis abuelos, mi padre, ha tocado incluso la familia de mi mamá en gran medida, pero yo sí tenía algo que era ir en contra de ello. Aún así lo hacía, y era algo absurdo porque en vez de aislarme, rechazarlo, antes me unía a eso.
pero el tema del alcohol era bastante fuerte. Sin embargo, también ese amor fue el de mi esposa, ¿sí? Que en ese momento, contra todo pronóstico, porque pues ella no era, ni siquiera no había tenido ese tipo de enseñanza, me dio la oportunidad de iniciar conmigo, de tener una relación de noviazgo, y al poco tiempo a través de unos amigos, porque es que también hace parte de quienes nos rodeamos, a quienes podemos elegir, solo no podemos, ¿sí? Entonces yo vi cómo se enlazaban las manos de ellos, una pareja hermosa, que hoy por hoy pues obviamente sigue siendo nuestros amigos. Yo decía, yo quiero eso, yo anhelo eso. Y semanas después de haberme burlado de eso por ignorancia, llegué a esa, a esa iglesia y hubo una canción una letra que decía Los brazos de papá. Y era eso, buscar eso. Y desde ahí iniciamos ya más de 11 años en la vida cristiana, casados por la iglesia también, pastor, una excelente relación con la iglesia, pero definitivamente fue eso. Sí, muchas veces anhelamos, pero nosotros mismos colocamos a veces esas barreras. Pero sí les digo que hubo paz dentro de toda esa oscuridad, hubo paz. Y ahí fue cuando Dios me aceptó, cuando yo lo acepté a Él. Y acá seguimos, pastor. Amén. Muy bien. Excelente, Adrián. Muchas gracias. Y mantenerse uno ahí. Dios siempre va a usar a alguien. El evangelio lo hubieran podido predicar los ángeles, pero Dios no les dio ese privilegio. Flor Marina Ballesteros quiere compartir. Bien pueda, por favor. Active su micrófono bien. Bendecido día, mi pastor, Amén. bendecido día para todos los hermanos y las hermanas. Mi pastor, eh, yo, o sea, lo que decía el hermano ahorita, Dios me ha perseguido mejor dicho, yo creo que desde el vientre de mi madre. Mm, Eh, y pues sí, yo era también una persona que como veía que los demás se burlaban de las personas cristianas, pues yo entraba como a hacer lo mismo, ¿no? Pero siempre había algo dentro de mí que me jalaba a mirar para dentro de las iglesias cristianas y, y había esa sensibilidad y, y Dios comenzó conmigo desde niña porque recuerdo mucho que en una situación muy dolorosa que vivió mi madre, yo en eso me sentía como culpable. Y hubo una niña del barrio donde vivíamos que ella y la mamá me llevaron a la iglesia donde ellas asistían. Y allí oraron por mí y, y yo siento que ese fue como, mejor dicho, siempre es necesario que alguien ore, sí, por uno, ¿no? Y, y bueno, así pasó, yo sentí un poco de paz y todo, pero yo sí, como todo niño, toda mi vida. Y, y entonces después, pues, de todas maneras, Dios siempre era tocando mi puerta. Y en una ocasión ya mayor y ya con hijos y todo, en una ocasión una persona cristiana me preguntó, ¿tú crees en Dios? Y entonces, pues yo como para que no siguiera preguntándome o predicándome o diciéndome o que no volviera, yo le dije así rapidito, no, 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 y lo negué. Le dije, no, no, no creo, no creo. Así, sí. terrible. Y eso después dolió mucho en mi corazón porque ya después, cuando inicié la vida y acepté a nuestro Señor Jesucristo en una ocasión que me invitaron a ir
a predicar de casa en casa, que acompañara. Entonces, yo llegué cansada de mi trabajo y hice todo mi esfuerzo para ir, ¿sí? Sí. Entonces fue cuando yo me di cuenta que era algo muy valioso, ¿sí? Que el tocar las puertas de las personas que van a tocar las puertas es un trabajo arduo. Entonces yo me dolía mucho mi corazón cuando había rechazado a toda persona que había venido a tocar a mi puerta. Era eso que quería compartir. No, excelente. Muchas gracias, Flor Marina. Dios siempre nos ha buscado. Sé también que hay personas que dicen, yo busqué a Dios, o que Dios tuvo que venir en persona y predicarme. Dios siempre va a usar a otra persona. Anoten esto, por favor. Es como un juego de palabras, una frase que dice así: el evangelio cobra vida cuando lo predica un pecador arrepentido. El evangelio cobra vida, o sea, se vuelve muy efectivo cuando lo predica un pecador arrepentido. Creo que Daisy también quiere compartir algo. Si desea hacerlo, bien pueda, por favor. Active su Pastor, micrófono. disculpe, se me activó, estoy en el trabajo. Ah, bueno, tranquila, pierda cuidado. Muy bien. Entonces, amados del Señor, cuando nosotros escuchamos el Evangelio, el Señor quiere transformar nuestra vida. Por eso no se preocupe, ¿a quién le está predicando el Evangelio? Todos lo necesitamos. Que lo rechazan, acuérdese cuando usted lo rechazaba. Que lo negaban, acuérdese cuando usted lo negaba. Ahí viene la obra, que hay muchas personas como que se les olvida de dónde Dios los sacó. De dónde Dios los sacó. Por eso David, cuando está escribiendo este salmo, mire lo que dice el versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí. Por eso él habla en estos términos militares, porque eran ejércitos, bien sea del bando del rey Saúl o del bando de Absalón, su hijo, que se había armado de ejércitos para hacerle un golpe de estado a su padre. Él quería ser el rey. Y luego dice, no temeré, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Anoten otra frase, por favor. Anoten otra frase. También les puede ayudar en algún momento. Y esta dice así: solo se defiende el que no tiene quien lo defienda. Solo se defiende el que no tiene quien lo defienda. Y por eso David dice, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Me aferro a Dios, creo en Dios, y Él me sacará de donde estoy, del problema, de la circunstancia, de la adversidad. Estás endeudado, no te preocupes. Dios te va a suplir para pagar las deudas. Tienes que pagar, no sé, el arriendo, el alquiler, la mensualidad, los servicios. Presénteselos al Señor. Dile, Señor, aquí estoy, confiado plenamente en ti. Por favor, súpleme. Y Dios tiene varias formas de obrar sus milagros, usando personas, proveyendo un trabajo, haciendo un milagro que perdonen la deuda, tal vez, no sé. Dios es polifacético. Dios es pluricultural. Dios es maravilloso. Dios es grande. Y quiero recordarte, tú eres su hijo. Tú eres su hija. Tú eres la corona de la creación. Tú eres la persona más importante. Cuando la Biblia dice que Dios descansó en el día séptimo, resulta que el descanso de Dios es la salvación del ser humano.
Qué descanso, ¿no? La salvación de Dios es salvarnos a nosotros. El descanso de Dios, lo que dice Génesis capítulo 1. Y descansó Dios de toda su obra. Y ahí comenzó con la humanidad. Porque descansar no es no hacer nada, es cambiar de actividad. Y Dios lo está haciendo con nosotros. Cierre sus ojos, por favor, ahí donde se encuentra. Incline su rostro, por favor, y dígalo una vez más. Hubiera yo desmayado. Hubiera yo desmayado. Por Hubiera poco, yo desmayado. si no creyese que veré la bondad de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Esto no es esperanza para el cielo, esto es esperanza para la tierra. Y yo quiero decirte de parte de Dios, la promesa de Dios, la que Él te dio, tal vez desde que eras un niño, un adolescente, la que tú intuiste que el Señor te estaba hablando cuando estabas tal vez de rodillas, derramando lágrimas por un dolor o porque no hallabas respuesta a tus preguntas. Hoy quiero decirte de parte del Dios del cielo, no desmayes porque tu recompensa ya viene. Esas lágrimas se van a convertir en gozo y en alegría, se van a convertir en paz. Esa tristeza que tenías, que te ha seguido por años, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios la cambiará en gozo, en paz, en alegría. Tú tienes también derecho, tú haces parte de la nómina de Dios, estás en la lista de Dios. Y hoy el Señor bendice tu vida. Hoy el Señor te dice, hubieras desmayado, no lo hiciste porque yo te sostuve. Yo te sostuve de tu mano derecha. Yo te sostuve porque David invirtió los patrones. Siempre se decía, yo quiero ver para creer. Aquí David hizo a la inversa. El primero creyó para después ver. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y él da un consejo que nos lo recibimos hoy. Aguarda a Jehová, esfuérzate en él, aliéntese tu corazón. Sí, espera en Dios. Ahí como estás, rendido a los pies de él, rendido a sus pies, dile al Dios de la gloria, Señor, hoy creo. Ayuda mi incredulidad. No quiero seguir, Señor, en el pasado. No quiero, Señor, que mis días se conviertan en meses y mis meses se conviertan en años. Sé que tú tienes un día para responder y hoy confieso que es el día tuyo. Hoy es el día del Señor. Hoy es el día agradable, perfecto. Hoy es el día propicio para recibir esa bendición que el Dios de la gloria ha prometido para mí y para mi casa. Dígale, Señor, se acabó el tiempo de la escasez. Se acabó el tiempo de la nostalgia, de la tristeza. Se acabó el tiempo en que no pasaba absolutamente nada. Ahora será una constante. Dígale, Señor, hoy me levanto. Hoy afirmo mi fe, Señor. Hoy afirmo mis pasos, como hizo el Señor Jesús camino hacia Jerusalén. Él afirmó sus pasos porque Él iba a salvar a la humanidad. Nada lo hizo desistir. Nada lo hizo desistir. Y hoy está viendo el fruto de la aflicción de su alma, como tú también lo vas a ver. Tus ojos lo van a ver. Tus ojos van a ver a tus hijos como siempre has orado por ellos. Tus ojos lo van a ver. Tu corazón va a sentir gozo, alegría, paz. Hoy comienzan cosas hermosas en tu vida, en tu corazón. Ahora cuando leas la palabra, lo vas a ver como agua cristalina. Vas a ver la profundidad de lo que Dios tiene para ti y para tu casa, para tu familia. Señor, gracias por esta casa renovación. Gracias, Señor, por cada persona
que se conecta a través de estas plataformas virtuales, como es la sala de Zoom, como es Facebook, Señor. Gracias porque tú estás haciendo uso de tu palabra del Salmo 104, verso 4, donde tú dices que harías y usarías a los vientos como tus mensajeros. Gracias porque esta palabra está llegando en tiempo real, Señor, allí, a tus hijos, a tus hijas, y tú estás enjugando toda lágrima. Tú estás, Señor, alentando el corazón desalentado, triste, opacado, Señor. Tú hoy aparejarás. Hoy será un día de respuestas. Por favor, afírmalo. Dale, Señor, hoy es el día de respuesta. Así como tú un día te convertiste al Señor, verás a tu esposo, verás a tu esposa, verás a tus hijos rindiéndose a los pies de Cristo y ya no te sentirás solo. Ya no te sentirás menos. Habrá alguien que te va a levantar los ánimos en algún momento y vas a decir, ha valido la pena esperar en Él. Ha valido la pena esperar en Él. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Esto, fuerte ese aplauso para Él, porque es para Él, para Él, para Él, para el que cuida tu alma, tu corazón, a tu familia, todo, todo de ti, el Señor lo cuida. Amados del Señor, saben que por acá les queremos mucho.